Los partidos verdes en el mundo. Partidos verdes. Seguramente has escuchado hablar de ellos, o por lo menos te resulta sencillo imaginar parte de sus objetivos, valores e ideales. Pero ¿por qué existen? ¿Cuál es la diferencia entre un partido político convencional y uno que se identifica como verde? El origen de estos partidos se remonta a las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzaron a surgir en diversas partes de Europa y posteriormente fueron expandiendo su ideología y modelo a otras partes del mundo. Pero vayamos un poco más atrás, hasta las causas de que estos partidos se materializaran. De acuerdo con el sociólogo Thomas Marshall, luego del desarrollo y culminación de los movimientos estudiantiles europeos durante la década de los 60, surgieron tres dimensiones de ciudadanía. 1. Los derechos civiles, aquellos encaminados a la libertad individual. 2. Los derechos políticos, con el interés de participar en el poder político en un puesto de autoridad o como persona electora dentro de un organismo. Y 3. Los derechos sociales, orientados a la seguridad, el bienestar y una vida civilizada. Gracias a dichas dimensiones, el desarrollo de nuevos actores sociales se vio favorecido. Posteriormente, dichos actores formaron parte de la vida política. Y este fue el caso de los movimientos que se encargaban de defender al medio ambiente. Un punto adicional que hizo posible la aparición de los partidos verdes fue el aumento de las ideologías participativas y de la participación política no convencional, como marchas, manifestaciones, huelgas, entre algunas otras, así como las exigencias centradas en temas considerados como morales o económicos. Existen diversas corrientes teóricas que pueden explicar el surgimiento de los partidos verdes. Por ejemplo, una de ellas explica que se trató del surgimiento de una nueva división política que enfrentaba los valores materialistas, como los altos ingresos, el orden y la seguridad, contra los valores postmaterialistas, tales como la autorrealización y el equilibrio ecológico. Otra de las teorías indica que los partidos verdes representaban a una izquierda libertaria, surgida de cambios estructurales combinados con la teoría de la movilización de recursos. Una más nos dice que la politización de los problemas ambientales es un factor clave para el surgimiento de dichos partidos. Del mismo modo, la formación de estos también podría deberse a la traslación de nuevos deseos políticos de los movimientos postmaterialistas y ambientalistas, o quizás con la industrialización y el avance de las sociedades. Los cambios en cuanto al postmaterialismo influenciaron a las agendas políticas, originando un crecimiento en las acciones de protesta. Existe también una hipótesis que nos dice que con la llegada de las industrias y sus emisiones contaminantes, así como la urbanización, mucha gente comenzó a disgustarse por el daño causado al medio ambiente. Es decir, el aire ya no era tan puro después de todo, la mancha urbana creció y las áreas verdes disminuían. Mucha gente, especialmente aquellas de la clase media y alta, comenzó a disgustarse ante ello, ya que no tenían tantas áreas verdes de recreación como antes y decidieron actuar para cambiar las cosas. Pero atención, no estamos generalizando en esta historia. Evidentemente, también existían personas de la clase baja, y el interés de todos y todas por cuidar el medio ambiente era genuino. Posteriormente, sucedió lo que ya hemos mencionado. Estos movimientos tuvieron la oportunidad de incursionar en la vida política, y poco a poco se fue adquiriendo mayor conciencia sobre la necesidad de implementar políticas medioambientales en el mundo. ¿Pero por qué crear partidos si ya existían los movimientos sociales? ¿No era esto suficiente? Ciertamente, no. Las personas dentro de los movimientos se dieron cuenta que sus acciones, por buenas que fueran, no serían suficientes si no contaban con un apoyo o fuerza en la vida política. Por ello, su ingreso a los congresos tenía su razón de ser en las oportunidades que podrían obtener para implementar políticas medioambientales que debían ser respetadas por todos y todas. Poco tiempo después, cuando las conductas sobre el cuidado del medio ambiente ya eran consideradas a nivel global y la preocupación medioambiental iba en aumento, surgieron conferencias que permitieron a los países fomentar acercamientos entre ellos para reducir la crisis del medio ambiente, la contaminación y la polución. Número 1. La Declaración de Nairobi en Kenia, convocada por la ONU en 1982. Número 2. La Declaración de Río en Brasil, convocada en 1992. Y número 3, la Declaración de Kioto en Japón, elaborada en 1997, todas ellas antecedidas por la Cumbre de Estocolmo en 1972, considerada la primera acción convocada por la ONU para hablar sobre temas referidos al ambiente. Así, podemos entender que el impacto de los movimientos y partidos verdes fue grande, al grado de que las políticas medioambientales se tomaron en cuenta,
y las acciones legislativas en materia ambiental comenzaron. Y a todo esto, ¿cómo podemos definir a un partido verde? De acuerdo con Gonzalo Farrera, los partidos verdes son organizaciones políticas adheridas a un movimiento e ideología, cuyo principal punto programático es la defensa activa del medio ambiente. Si bien mantienen la protección del medio ambiente como su eje principal, no se limitan a este objetivo. Estos partidos también buscan que las sociedades adopten modos de vida más amigables con el entorno, que sus valores se dirijan a la protección medioambiental, y están conscientes de que existe una ruptura entre hombres y mujeres con el medio natural. Por ello, buscan soluciones que disminuyan tal separación. En su ideología podemos hallar otras motivaciones, como número 1, la sustentabilidad ecológica, motivada por el deseo de preservar a la especie humana sin amenazas ambientales. Número 2, el humanismo verde, lo cual sugiere que la sustentabilidad es compatible con otras exigencias, tales como una democracia libre, la equidad, la participación, el trabajo creativo, entre otros. Es decir, sustentabilidad y política pueden ir de la mano. Y 3, el posthumanismo, que se refiere a la manera de satisfacer las necesidades humanas sin dañar a otras especies. En esta motivación, se deja de ver a la especie humana como el centro de todo y se incluye a los animales y plantas en la búsqueda de un bienestar común. A pesar de que los partidos verdes han cobrado especial relevancia desde inicios del siglo XXI e intentan influir en el proceso legislativo y la toma de decisiones del país por sí mismos, su papel y existencia en algunos países aún se determina por coaliciones, es decir, es necesario que trabajen en conjunto con otro partido político, generalmente de mayor tamaño, para tener mayor influencia en el gobierno. Es usual que trabajen en coalición con partidos de izquierda, pero como siempre, esto no es una regla. Por último, pero no menos importante, existe una breve clasificación de los partidos verdes, desarrollada por el autor Andrew Dobson, quien lo distingue en dos vertientes, ecologistas y medioambientalistas. Por una parte, los partidos verdes ecologistas sostienen una ideología que involucra cambios radicales en la sociedad y en la manera en que se relaciona la vida humana con la no humana. De este modo, se asegura una sustentabilidad. Por otra parte, los partidos verdes medioambientalistas proponen una vía administrativa que dé solución a los problemas del medio ambiente, es decir, que trata de implementar acciones menos radicales, pero con el mismo interés por el entorno. Y aunque estas diferencias pueden ser notables, no cabe duda de que los movimientos y organizaciones en favor del medio ambiente, así como los partidos verdes, han marcado un antes y un después en las acciones implementadas para cuidar al planeta. La agenda política se ha visto modificada con las legislaciones y propuestas medioambientales. No obstante, aún es necesario que los partidos verdes sigan trabajando por más y mejores medidas que garanticen sustentabilidad y humanismo.